Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a un nuevo capítulo de La Quilombera, aquí a nuestro quilombo tan bonito que tenemos con Joseph y Jason. No sé, compañeros, quieren saludar a nuestra audiencia. Buenas, Sí, buenas. hoy se nos conecta Jason como enviado especial desde Lavapiés. ¿Dónde estás, Jason? Estoy en Oviedo, que me han invitado a unas jornadas. La verdad Muy es que bien, bastante guay. muy bien. A ver cuándo volvemos a estar aquí las tres juntas de nuevo, que creo que lo hicimos en el primer programa y ya no hemos Y podido ya ha hacer sido, de todas formas, yo creo que lo que resta de verano va a ser complicado porque vamos a andar como moviéndonos, pero eso no significa que no vayamos a hacerlo. hacer los programas. Vamos a intentar mantener este espacio tan bonito, ¿no? Con estas quilombo. personas tan Eso bonitas. es. Y bueno, pues hoy estamos aquí con el cuarto capítulo ya, creo, ¿no? Eso es, el cuarto capítulo ya vamos a tratar temitas bien interesantes. Bueno, vamos a dar una continuidad a todo el tema de Melilla, vamos a hablar sobre el tema de las cloacas del Estado, la mala praxis en la prensa, otras cositas también. Tendremos un invitado muy interesante y como siempre vamos a finalizar con Lucero, la compañera de Agenda Subversiva, que nos va a dar muy buenas recomendaciones culturales. Y nada, yo quería preguntarte, Joseph, si has estado mirando lo de Melilla, ¿qué nos podrías comentar al respecto? También a Jason. Bueno, no sé si quiere empezar el compañero, pero lo de Melilla, bueno, siempre da para comentar, ¿no? Recordar a quienes nos están escuchando que estamos hablando de 37 hermanos asesinados, ¿no? En la frontera de la frontera exterior de Europa, ¿no? Yo creo que es importante hablar de Europa, no solamente de España, con Marruecos. Y bueno, las últimas quizás noticias que se han dado sobre esta situación son las que respecta a la fiscal general de extranjería, bueno, la fiscal de extranjería, que es como la que está encargada de hacer la investigación que tiene que ver con esclarecer los hechos de los acontecimientos, ¿no? Y quizá lo más destacable de esta última información es, bueno, pues que al final no se reconocen los datos de las ONGs de esas 37 personas asesinadas, sino que se limitan a reconocer solo aquellas víctimas que Marruecos ha reconocido como muertas. Oficial. Y estamos hablando de 23. O sea, hay 14 personas a las que las autoridades españolas pues, se niegan, ¿no? a reconocer hasta que, según las declaraciones de esta fiscal, pues se esclarezcan los hechos a través de las investigaciones que van a hacer y que para esa investigación está trabajando en ello la Guardia Civil. Es decir, tenemos a la Guardia Civil que, bueno, siempre al final tenemos en nuestra retina y volvemos a los hechos de Tarajal, porque la Guardia Civil es la que va a hacer un informe que va a determinar las conclusiones a las que pueda llegar esta fiscalía, ¿no? Sí, creo que también había de alguna manera noticias sobre la propia visita, ¿no? Del ministro del Interior, Marlaska, a Marruecos para seguir reforzando la política de cooperación en materia de migraciones. Y es importante señalar, ¿no? Que también fue acompañado de la comisaria del Interior, la misma comisaria que hablaba de llevar a cabo una investigación sobre lo ocurrido en Melilla, pero que seguía apoyando el discurso de las mafias. Y justamente ahora, estaba ahora echando un vistazo, se escucha un eco, ¿no? Por mi conexión. Justamente estaba ahora echando un vistazo al debate del Estado de la Nación, ¿no? Y he visto, ¿no? Que ya ha habido una interpelación directa de la propia extrema derecha a Abascal felicitando a Pedro Sánchez por visibilizar algo que ellos ya estaban hablando hace mucho tiempo, ¿no? Que es la idea de las mafias. También he visto la interpelación, aunque no la he visto completa, no he visto directamente lo que ha dicho, de Unidas Podemos, que han intervenido Jaume Asens y Pablo Echenique. En la intervención de Pablo Echenique no he visto ningún tipo de señalamiento a lo ocurrido en Melilla. Parece ser que en la intervención de Jaume Asens sí que ha habido una interpelación, pero que se ha suscrito al hecho de afear la palabra de felicitación a la gendarmería marroquí. Pedro Sánchez, además, digamos, de
pedirle como una especie de disculpa otra vez por haber dicho esto sin haber visto las imágenes, ha seguido con el discurso de las mafias y ha dicho exactamente que también la izquierda debe abrazar o debe ser responsable de la protección de las fronteras, porque lo que ocurrió en Melilla fue un ataque a las fronteras con palos, con hachas y demás. Todo, absolutamente, todo el marco de la extrema derecha y de la derecha en cuanto a migraciones. Y ha intentado como ocultar o de alguna manera vanagloriarse de que su gobierno ha llevado a cabo políticas bastante valientes en términos de derechos de las personas migrantes, ¿no? Que más adelante lo hablaremos, pero justamente habló de esa devolución de la sanidad universal que ya hemos visto que ya lo vamos a hablar más adelante, que no es así, que no se ha devuelto como tal el derecho a la sanidad de la persona migrante en situación administrativa irregular. Y también habló que dijo que lleva tiempo hablando de no hablar simplemente de seguridad cuando se habla de migraciones. La misma persona, aunque parezcan diferentes personas, la misma persona que la semana pasada estaba luchando porque en el marco de discusión de la OTAN se incluyera las migraciones como en el acuerdo de protección entre países miembros de la OTAN. Entonces vemos que constantemente, digamos, en términos de migraciones, ya Pedro Sánchez y el gobierno se ha quitado la careta de comprar el discurso de la extrema derecha y vemos el cinismo con el cual se habla, ¿no? Sobre la migración. Yo quería comentar que no solamente es el Pedro Sánchez y el Partido Socialista, es el gobierno en su conjunto, porque lo hemos comentado en los programas anteriores. Si esto hubiese pasado con otras vidas, con otros cuerpos, como por ejemplo yo comentaba el caso de qué hubiese pasado si fueran 38 mujeres, por ejemplo mujeres blancas, mujeres europeas, habríamos tenido segurísimo la renuncia de Irene Montero porque habría sido impresentable que siguiera en su cargo habiendo muerto 38 personas. Como se trata de vidas negras, de vidas que no importan, esto está pasando como de puntillas y de pronto ya estamos en otros temas, estamos en el gasto militar, estamos en que ahora Pedro Sánchez dice que van a abanderar la lucha contra las eléctricas y entonces ya el tema se está olvidando y entramos en otros debates y todo está quedando como si nada. Uh-huh. No, y incidiendo en lo que acabas de comentar y lo que ha comentado Jason también, el hecho de que es verdad que nombramos a Marlaska, pero estamos nombrando a un gobierno y una forma de hacer política europea. Desde uno de los gobiernos más progresistas de la historia universal de este país, ¿no? Como se autodenomina. Y es importante lo que señalaba Jason porque ayer mismo o hoy, no recuerdo exactamente, creo que ha habido una cumbre de ministros exteriores de la Unión Europea en el que Marlaska, o sea, si para algo se está utilizando lo que ha sucedido, es para aumentar la presencia imperialista y colonialista de Europa en África. Porque el discurso de ayer de Marlaska es esto no puede pasar, por lo que hay que seguir trabajando en origen, esa cosa tan falaz y tan legitimadora de toda esta industria de expolio que tiene Europa. Y además, utilizando la narrativa de la extrema derecha, como comentaba Jason, de trabajando en origen a través de proyectos de cooperación al desarrollo, que ya sabemos cuál es su función, podemos garantizar así una migración ordenada y justa. O sea, migración ordenada y justa que este gobierno lleva repitiendo desde el principio de su génesis de esta coalición actual, ¿no? Y vemos también cómo, como bien señalas, se ha pasado este tema, pero lo peor de ello es que o sea, porque al final la actualidad es súper cambiante y vemos como de un tema se salta a otro, pero vemos como que no ha habido ningún tipo de consecuencia a nivel de coalición. O sea, que esa parte realmente de izquierdas dentro del gobierno. Eso es lo que más molesta. Eso es lo que más, porque claro, siempre decimos al final la cuestión de las alianzas, con quién las podemos construir, ¿no? Y vemos cómo no ha habido ningún tipo de consecuencia a nivel política respecto de Unidas Podemos y de los diferentes ministros y ministros que conforman el gobierno progresista, ¿no? Yo creo que lo que aquí hay que decidir es... Dale, Paula. Sí, coméntanos, Jason. No, o sea, un poco volviendo otra vez a la idea también, o sea, que tenemos que, y creo que hay
bastantes grupos, ¿no? Donde se está preguntando, ¿no? ¿Qué es lo próximo a hacer, ¿no? A nivel de movimiento antirracista, migrante, creo que esa reflexión tiene que llegar a más, pensar, digamos, a nivel comunitario, a nivel local, a nivel comunidad autónoma, qué podemos hacer desde la autoorganización migrante antirracista para poder, digamos, intentar evadir esta parte, digamos, de que el tema se vaya porque es verano, porque ya no es actualidad, ¿no? Sino que intentar seguir con la llama de recuerdo de nuestros hermanos masacrados en Melilla. Y en esa parte, digamos, hay la reflexión que comentaba la anterior semana, creo que no pierde vigencia, ¿no? Que es el hecho de, en el círculo de izquierda, hay una cuestión que está muy, digamos, arraigada, que es el hecho de hablar de migraciones no, no da votos. Por eso la extrema derecha, quien moviliza todo su electorado para, digamos, desde un marco negativo, todo el rato hablar de migración. En ningún momento la izquierda le disputa ese marco, ¿no? Porque en su idea no da votos, ¿no? Desde la propia autoorganización, desde la propia sociedad, tenemos que también disputar ese sentido. Es decir, que nuestro voto también, digamos, tenga memoria y que esto no se nos olvide. Vuelvo a repetir como la anterior semana, que no se nos olvide que la política no se acaba en el hecho de meter una papeleta en una urna, por supuesto, ¿no? Pero ellos lo tienen muy claro, digamos, en el análisis electoralista, muy claro. Entonces nosotros también tenemos que ser una fuerza política en el sentido de la autoorganización migrante y antirracista y la sensibilización en la idea de que nuestro voto tenga memoria y nuestra abstención también tenga memoria, o sea, que sea algo también que usemos como arma, ¿no? Yo quería hacer un matiz a eso y añadir que para la izquierda tipo Podemos, el discurso sobre la migración sí da votos. De hecho, yo creo que muchas personas migrantes votaron por Podemos porque se sintieron representadas en su momento por el discurso inclusivo de Podemos, por el discurso antirracista de Podemos, y lo que vemos ahora es que cuando son parte del gobierno y pasa una tragedia como esta masacre en Melilla, lo que hacen es una declaración por aquí, una declaración por allá, una cosa de buena intención, pero no nada como lo que realmente nosotras esperamos, que es una señal de verdad, de compromiso con la lucha contra el racismo. Entonces, de acuerdo contigo, solo que añadir ese matiz, que hay partidos políticos a los que sí, en el momento de elecciones, les conviene hablar de racismo y de personas migrantes y de personas racializadas. Tenemos que pasar a un tema que está súper candente en este momento, que es el tema de las cloacas del Estado y de la mala praxis en el ámbito de los medios de comunicación, del periodismo. Yo tengo una opinión bastante concreta al respecto, no sé, me gustaría saber qué opinan ustedes, cómo lo han visto, toda esta polémica que se ha generado a través de la filtración del audio donde aparece Ferreras hablando con Villarejos. ¿Qué opinan al respecto? Bueno, yo creo que al final de lo que se trata es de que se evidencia lo que sabemos, ¿no? Que existen ciertos poderes ocultos, o no tan ocultos, ¿no? Pero que realmente son capaces de tumbar un proceso de cambio que surgió de unas movilizaciones sociales como fueron las del 15M, ¿no? Y como fue Podemos. Y que, bueno, nunca sabemos cómo podría haberse desarrollado ese proceso político, pues porque por prácticas como estas, ¿no? Bueno, pues, de utilizar las instituciones del Estado para acabar con un enemigo político, pues se ha acabado con una fuerza política que nació de la indignación social y del hartazgo social, ¿no? Y que una de las cosas que señalamos muchísimo desde el antirracismo y en concreto desde las comunidades musulmanas es cómo este tipo de prácticas de todo vale, ¿no? De todo vale y de la utilización de diferentes canales, canales policiales, ¿no? Incluso de lo que es la inteligencia, ¿no? Del Estado, es una práctica que se viene desarrollando con las comunidades musulmanas desde hace mucho tiempo y que se ha señalado que al final este tipo de prácticas se acaban volcando y empleando contra la sociedad en su conjunto. Y esto lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Muchas de las prácticas represivas y de control y de criminalización que se utilizan con las comunidades racializadas se acaban legitimando y
y luego aplicándose al resto de la sociedad. Y muy rápidamente, el ejemplo, por ejemplo, de lo que fue la Ley de Seguridad Ciudadana se legitimó en un contexto de lucha contra el terrorismo después de unos atentados, y la narrativa que se le daba a esta ley era ley de la lucha contra el terrorismo, ¿no? Y luego escondía toda una serie de prácticas que todos conocemos que son las que se engloban dentro de la ley Mordaza, ¿no? Entonces, bueno, en conclusión, al final de lo que se está exponiendo aquí es cómo funciona realmente el poder, ¿no? Y de lo que es capaz el poder para evitar cualquier tipo. Y que lo permea todo. Es decir, que cuando creemos que hay determinados ámbitos que están exentos de esta influencia, vemos que al final lo impregna todo. Aquí hay que hacer una interpelación súper clara y concisa a la necesidad de que los medios de comunicación tengan buena praxis. Es decir, no puedes dar una información sabiendo que no te la crees. Es decir, como periodista dices, mira, no me creo esta información porque no tiene señales de veracidad, porque es burda, pero la voy a dar, no, la voy a dar en plan, bueno, la doy por si acaso. En una de esas luego se confirma que es verdad, sin tomar en cuenta el daño que eso puede provocar en las personas afectadas o en las formaciones afectadas. Y una cosa muy breve, ¿no? Antes de que seguro que Jason tiene algo que comentar, ¿no? Pero como también, porque se está hablando mucho en torno al oficio del periodismo, ¿no? Y yo creo que ese es un debate necesario, pero que realmente aquí de lo que se trata no es tanto del periodismo en sí, sino del periodista, ¿no? Y cuáles son los fines que tiene cada periodista, y fuera ingenuidades, ¿a qué responden los entramados mediáticos, ¿no? Es tan fácil como tú en redes sociales, parece ser que todo el mundo está indignadísimo con lo que ha pasado, pero tú sales de las redes sociales a nivel mediático, las televisiones y tal, no están hablando de esto, ¿no? Y esto vincularlo también con este diario que fue creado con dinero público, que es OK Diario, y que es el que de alguna forma se utilizó como pantalla para replicar en otros medios todo este entramado roto de invenciones y de fake news acerca de la fuerza política de Podemos. Es un medio que se alimenta fundamentalmente del racismo y que ha crecido en base a estrategias de la extrema derecha, en estrategias narrativas de la extrema derecha, ¿no? La vinculación que tiene el Estado en la creación de una herramienta como esta y lo que está generando en el discurso social y político y mediático, ¿no? Que eso yo también creo que es importante de vincular y de analizar. Lo que hemos estado comentando también varias personas como del ámbito del antirracismo es que, bueno, efectivamente aquí se ha transparentado que las cloacas del Estado lo están permeando todo, incluso aquellos medios de comunicación supuestamente de izquierda, progresistas, pero también comentamos cómo Podemos y Pablo Iglesias están como aprovechando toda esta situación para volver a estar en la agenda mediática, para volver a tener un protagonismo en medios de comunicación, sobre todo una figura como Pablo Iglesias, que está bastante desgastada, por decirlo de alguna manera suave, y cuya imagen, a raíz de toda esta situación, se está viendo otra vez como impulsada mediáticamente. Y claro, esto no podemos negar, independientemente del hecho en sí, que es, por supuesto, condenable, no podemos negar que esto le sirve a Podemos y le sirve a Pablo Iglesias en un contexto político electoral en el que se está levantando una candidatura muy potente de la izquierda por fuera de la órbita de Podemos, con una candidata que está haciendo un discurso diferente, un discurso que dice que no va de la mano de la impugnación, como fue el discurso original de Podemos, y esto de alguna manera lo están aprovechando. ¿Tú crees, Paula, que esas teorías conspiranoicas que hay de que... Hombre, es importante señalar que todas estas filtraciones también responden a un trabajo periodístico de periodistas muy concretos, ¿no? Pero Villarejo intentando desmontar la plataforma ¿De Susana Díaz? No, de Yolanda. De Susana Díaz. Me he ido atrás en varios años en el tiempo. No, yo no, mira, a ese nivel de paranoia no, estamos bromeando. Claro, pero sí que ahora que le está sirviendo esto a Podemos y le está sirviendo a Pablo Iglesias para volver a tener un protagonismo y volver a ser los adalides de la justicia. A mí, yo adalid de la justicia que intenté ser injustamente señalado por los medios de comunicación y la cloaca, eso
de que le está sirviendo a Pablo Iglesias y a Podemos, le está sirviendo. Esto no tiene nada que ver con el hecho en sí, que por supuesto es condenable y que revela una mala praxis periodística que ha afectado injustamente a Podemos y a Pablo Iglesias. Ahora, ellos lo están aprovechando para volver a estar ahí en la palestra y para volver a decir, aquí estamos, somos los adalides de la justicia, de la igualdad, de los derechos, aprovechando para tener presencia mediática de todas formas, frente a Yolanda Díaz. Y Pablo Iglesias es un hombre con muchísimas plataformas y muchísima voz en los medios de comunicación, ¿no? Que muchas veces... Sí, pero no dejaba de estar como más en una segunda línea. Y todo esto lo ha vuelto a poner como en una primera línea muy evidente. Sí, ¿qué opinas, Jason? Que te vemos muy pensativo. No, o sea, para mí, digamos, hay una parte, o sea, yo estoy de acuerdo con una parte del planteamiento de Paula, ¿no? O sea, cómo se intentan cambiar esa correlación de fuerza que se estaba dando respecto a la conformación de la propia plataforma de Yolanda, ¿no? Creo que es algo que es posible hacerse ese análisis y que hay una posibilidad bastante evidente, ¿no? O sea, de poder presionar a la propia Yolanda para que Podemos tenga un papel diferente y más fuerte en la propia plataforma que se está creando, Sumar, ¿no? La cuestión para mí, digamos, de todas estas filtraciones de Villarejo, de esa, digamos, vinculación entre el poder mediático, poder político y el poder económico, siempre me lleva, digamos, al hecho de un poco la reflexión que estaba también Yusen, ¿no? De cuántos casos digamos, de persecución, principalmente política, se habrá dado de personas migrantes que habrán intentado o habrán estado, digamos, moviéndose en el ámbito del antirracismo y de alguna manera han tenido temor, ¿no? O sea, ¿cuántas veces no hemos hablado? O sea, por lo menos yo he hablado con varias personas dentro del propio movimiento antirracista que estaban en el proceso de sacar su nacionalidad y, digamos, de tener miedo de que ese proceso sea de alguna manera pausado, por decirlo de una manera amable, por estar vertiendo una serie de opiniones y convirtiéndose poco a poco en un personaje público, porque sí que es verdad que como tal el antirracismo como tal no ha tenido, por lo menos yo entiendo que no ha tenido, digamos, esa persecución mediática, precisamente porque se nos tapa todos los tipos de canales de comunicación para poder tener mayor presencia mediática, por eso todavía no hay ningún tipo de persecución mediática que haga que haya una serie de, órdenes para que haya personas que sean perseguidas, pero estoy clarísimo, y esto creo que es algo que no simplemente se comparte dentro del movimiento antirracista, sino todo movimiento social o activista tiene una serie de precauciones a la hora de prevenirse de la persecución política que pueda y judicial que pueda tener esa persona. Ya digo, en plan, a mí hay una cosa que me viene a la cabeza siempre de varias personas con las que he hablado de tener miedo de que se les pare sus procesos, digamos, de nacionalización o que le pongan trabas a la hora de regular su situación. Y creo que, digamos, eso también es importante porque, aunque no forme parte, digamos, de este relato ahora que se señala a Ferreras, ¿no? Como parte, digamos, de ese poder mediático que cierra el círculo de las cloacas del Estado, nosotras como personas migrantes y racializadas cada día vivimos de alguna manera, no simplemente la persona migrante racializada, una parte de las cloacas del Estado que es lo que se oculta atrás, esa idea de la primacía de la verdad de la policía frente a situaciones de confrontación, ¿no? Con personas migrantes y racializadas, ¿no? Como, digamos, un caso, digamos, que salió bastante a la luz, que fue el caso de ¿cómo se llama? Ciudad Morta, ¿no? O sea, cómo se destapó toda una serie de pruebas falsas, ¿no? Contra una persona y se descubrió que esa persona de origen de Trinidad y Tobago había sido agredida, ¿no? Digamos que también por esa parte me parece interesante a la hora de pensar cómo funcionan las cloacas del Estado, ¿no? Y yo decía que el documental de Ciutat Morta
lo muestra muy bien. También hay otros documentales, como el caso de Ixán, que tiene más que ver con esa criminalización de la comunidad musulmana. Y hay otros trabajos, ¿no? Como el realizado por Salma Hamzian, ese documental que habla del proceso securitario, ¿no? En torno al cual se viene construyendo al sujeto hoy, al musulmán, ¿no? Bueno, y vamos a ir al invitado de hoy. Tenemos un invitado muy especial. Le vamos a dar paso mientras lo presento. Es Emilio Papamija. Emilio, buenas tardes. Bienvenido aquí a la Quilombera. Muchas gracias por aceptar la invitación. Emilio se define como artista y activista trans, antirracista, decolonial. Es director de investigación de ODA, organización que la semana pasada presentó el informe de este año sobre representación de la diversidad en la ficción española. Emilio, bienvenido una vez más a la Quilombera. Cuéntanos qué es ODA. Cuarta edición, que ojalá sea muchas más. Teníamos un problema con el sonido. ¿Sí? Sí. Otra vez. Volver a comenzar, disculpa. No, nada, que estaba agradeciendo la invitación y que nada, les deseo todo lo mejor porque entiendo que es la cuarta edición, entonces que espero que haya infinitas. Y gracias por tenerme en el espacio. Yo les cuento, pues, ODA es el Observatorio de la Diversidad de los Medios Audiovisuales de España. Entonces, lo que intentamos hacer, digo intentamos porque pues todos intentamos de diferentes formas contribuir al activismo, y lo que intentamos hacer es medir cuánta es la presencia y cuál es la presencia de personajes LGBTIQ+, de personajes con discapacidad y de personajes racializados en la ficción que produce España. Es decir, en series y películas. Entonces, por ahora lo hacemos solamente en ficción, pero nuestra idea es pasar a diferentes tipos de medios audiovisuales, ¿no? Sí, te decía que este año es el tercer informe que se presenta. Esta es la tercera edición. ¿Cuáles son las principales conclusiones del informe de este año? Este año hemos visto cómo ha crecido la presencia, por ejemplo, LGBTIQ+, que es como nuestro fuerte, por decirlo así. Hemos visto como en números absolutos y en porcentajes ha ido creciendo la presencia, ¿no? Sin embargo, una de las conclusiones también que sacamos de este informe es que todavía sigue muy polarizada, ¿no? O sea, es decir, que, por ejemplo, en cine, donde se nota que el crecimiento es mucho más pronunciado, que pasamos de 11 personajes el año pasado y esta edición tenemos 36, 35, no tengo el número en la cabeza. Y claramente significan un porcentaje mayor. Sin embargo, 2/3 de todos esos personajes se encuentran en solo 3 películas de 51 que analizamos, ¿no? Entonces, lo que normalmente nos sucede, y también para los personajes con discapacidad y los personajes racializados, es que hay muy pocas producciones que apuestan por la, llamémoslo, diversidad, por llamarlo de alguna forma, pero el resto se quedan todavía en los mismos personajes blancos, heterosexuales y cisgénero, ¿no? Entonces, oye, Emilio, yo te quería preguntar, pero aparecer representados en la ficción, en cine o en televisión, no quiere decir estar necesariamente bien representados. Es decir, nuestra presencia puede venir a ahondar todavía más en el racismo que ya existe, en la LGTBI-fobia que ya existe, etcétera, ¿no? Completamente. Y mira que, por ejemplo, los 3 tipos de personaje que analizamos siempre tienen muchos estereotipos, ¿no? Y son estereotipos que terminan alimentando creencias, alimentando y perpetuando las creencias que tiene la gente del centro, que es la gente del centro, lo sabemos, les blanques, hetero y cisgénero, ¿no? Entonces, curiosamente, y no tan curiosamente, o sea, como lo podemos imaginar, todos los personajes que se salen de esa norma, cualquiera que sea su forma de salida, siempre se pintan como personajes muy unidimensionales, ¿no? Como muchas veces un personaje negro hace de personaje negro, ¿no? El personaje trans es el trans de la película. Entonces,
claro, pues todavía seguimos perpetuando un montón sí, de estereotipos que terminan alimentando este tipo de conductas, ¿no? Claro, es como que vemos personajes, más personajes a lo mejor de personas latinas, pero claro, ¿interpretando a quién? Al integrante de la banda, a la mujer que se dedica al trabajo sexual porque parece que no nos podemos dedicar a otra cosa, o al trabajo del hogar y los cuidados. Es decir que, ojo, porque la representación, o sea, una mayor representación no necesariamente quiere decir una buena representación. Entonces ahí hay que diferenciar. No sé si eso el informe lo recoge. O sea, se nos Sí, representa así, pero se nos representa de esta manera estereotipada. sí, yo sí, les pongo la invitación de que le echen un vistazo al informe porque realmente lo que hacemos nosotros es sacar los números de representación, pero también encontramos como cuáles son las tendencias que siguen todos estos personajes. Y todas estas tendencias es que se ven clarísimas, por ejemplo, para los personajes racializados, los personajes racializados, en su mayoría casi siempre son latines blanques, ¿no? Y en su mayoría las tramas de personajes racializados siempre están rodeados de mucha violencia. Eh, los personajes de mujeres, el año pasado lo vimos más claro porque los personajes de mujeres racializadas siempre estaban detrás de un hombre racializado o blanco, ¿no? Entonces siempre hacían o de madres o de la esposa del personaje principal, pero nunca, o sea, rara vez eran protagonistas, ¿no? Entonces este año sí que, por ejemplo, la mayor presencia de personajes racializados, por ejemplo, los encontramos en, en series, por ejemplo, en una serie que se llama Sky Rojo, ¿no? Y Sky Rojo, pues es una serie de prostitución, ¿no? De trabajadoras sexuales que se rebelan. Entonces, lo gracioso es que si fueran mujeres prostitutas empoderadas, hasta mejor, ¿no? Pero la protagonista es una prostituta blanca, ¿no? Entonces, siguen siendo como las mujeres racializadas, pues, que van detrás de estos personajes. ¿Y por qué es importante contar con un informe de este tipo? O sea, ¿por qué es importante dar visibilidad a cuán representadas estamos, de qué manera estamos representadas? ¿Por qué es importante apoyar a ODA, por ejemplo, en la elaboración de estos informes anuales? Mira, yo creo que dos cosas. Yo creo que lo primero es que pensamos que la televisión y el cine es como, es un retrato de nuestra sociedad, ¿no? Cuando en verdad lo que es un marco referencial de la sociedad. O sea, vemos como lo que vemos en cine y lo que vemos en películas es lo que genera nuestro entendimiento de lo que es la sociedad, ¿no es cierto? Entonces, los medios audiovisuales tienen ese poder, esa capacidad de ser propulsores de cambio, ¿no? Y ya lo vimos sí, completamente de acuerdo con el mensaje que nos mandan ahí. Y ya lo vimos en el COVID, ¿no? En el COVID, en la pandemia, eh, en, la, en la pandemia la herramienta pedagógica más fuerte de todas las madres y padres con niñas encerradas en un espacio pequeño, pues eran los medios audiovisuales los que enseñaban todas estas cosas, ¿no? Entonces, apoyar observatorios como ODA es también apostarle a ese tipo de pedagogía, ¿no? A nosotros nos interesa mucho estar ahí, sobre todo para que las productoras sepan que hay alguien que está vigilando esas narrativas que no solamente se cuentan en España, porque es que el problema es que, o el problema o la capacidad es que las cosas que se producen en España están llegando mucho a muchos lugares del mundo, sobre todo a Latinoamérica, ¿no? Entonces, que los medios y las productoras sepan que nosotros estamos ahí para garantizar, no queremos narrativas ideales, porque no existen narrativas ideales, ¿no? Pero queremos menos narrativas tan dañinas, porque es que en este momento tenemos un montón de narrativas que pues que terminan perpetuando estereotipos. Entonces, Sí, personajes con matices, es decir, ni la señora santa asexuada que cuida de mi padre y mi madre, ni la hipersexualizada roba maridos, o sea, más matices, ¿no? Más claro, normalidad en la caracterización. claro, porque al final lo que hacemos nosotros no es como calificar si una narrativa es políticamente correcta o políticamente incorrecta, ¿no? Porque al final todo esto como que, bueno, en estas líneas nos podemos mover bastante, pero
pero sí que mientras más narrativas haya, más capacidad de referentes se puede lograr, ¿no? Entonces, si nos vemos que estamos teniendo personajes que se convierten en referentes de diferentes formas, pues ya empezamos a crear más, sí, un espectro más amplio de las identidades, ¿no? Exacto. Yo quería preguntarte, este análisis, este informe que habéis hecho sobre determinados productos audiovisuales, al final lo hacéis llegar a quienes diseñan y desarrollan, y si tenéis algún tipo de feedback, algún tipo de respuesta o de impacto, si habéis encontrado acogida. Y luego otra pregunta es más respecto de si habéis detectado que hay variaciones en la representación de las diferentes comunidades racializadas, o por lo general suele ser como el racializado desde el estereotipo, o sí que hay como cuestiones muy concretas que se suelen resaltar de cada comunidad, ¿no? Desde esa estereotipación, ¿no? Sí, total. Pues comienzo por la última. La verdad es que por ahora, para mi gusto, hacemos todavía el análisis de personajes racializados muy, muy superficialmente, ¿no? Y es que el problema es que como somos un proyecto autogestionado y autosubvencionado y pues buscando por todas partes, entonces, claro, pues somos muy pocos y no damos abasto para hacer algo profundo, ¿no? Pero la verdad es que pues el próximo año esto irá mejorando. Pero sí que nos damos cuenta de bastantes tendencias, ¿no? Por ejemplo, a mí siempre me causa mucho impacto cómo hay una subrepresentación gitana, cuando los gitanes han estado siempre aquí. Es una parte tan importante de España y me cuesta todavía ver que, o sea, los gitanes están tan mal representados, ¿no? Y, o sea, todos son violentos, todos, o sea, son unas narrativas como muy, o sea, muy cliché, ¿no? Eh, entonces sí que vemos como tendencias sí, por racialización. Por ejemplo, eh, el pueblo, la comunidad asiática está también, normalmente aparecen muy pocos personajes y son, por ejemplo, este año teníamos una trabajadora doméstica y otros dos personajes asiáticos que eran personajes como ejecutivos y un poco fríos y que no hablan inglés ni español ni nada. O sea, siempre son personajes como muy lejanos, ¿no? No son personajes cercanos que tengamos como hablando en primera persona. Y perdona, Joseph, que tu primera pregunta... De cara al impacto que se genera en quienes Si lo presentan, crean, ¿no? Y si lo hacen sí. llegar a algunas entidades. Sí, pues por ahora han sido 3 años difíciles porque pues sacando el proyecto adelante y además en pandemia pues hemos intentado como rotar el informe por varios lugares, sobre todo nos interesa como pues ir a universidades ir sobre todo a proyectos creativos, ¿no? Porque al final este informe pues aparte de tener pues conclusiones numéricas y bueno, porcentajes o sea, que dicen mucho, también hay muchas pautas creativas, ¿no? En donde proponemos como, mira, hay esta intersección de personaje que podrías pensar en hacer más lesbianas negras, por ejemplo, y hablamos de alguna narrativa que se asemeje o cómo sería mejor, ¿no? Entonces, el año pasado tuvimos la suerte de que pudimos contactarnos con Netflix y Netflix amadrinó nuestro informe, ¿no? Entonces, ellas no solamente estaban interesadas en apoyar el informe, sino que también les hicimos formaciones en cómo crear espacios inclusivos dentro de la empresa. También les ayudamos a hacer una guía de traducción, que esto es súper importante para hacer todas las traducciones, todo el subtitulado y todo. Entonces, vamos como poco a poco. Este año nos amadrina HBO Max, que también quieren hacer un poco algo parecido, entonces nuestra idea es llegar a les creatives, ¿no? Para que se genere más contenido, como más concienciado, por decirlo así. Ese será el próximo paso, a llegar a ese nivel. Oye, Emilio, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todo el ustedes. mundo que se descargue el informe. Oda tiene un Instagram que es Oda_ESP. Me imagino que a través de ahí también pueden llegar al informe y todo el mundo a leérselo porque es muy, muy interesante. Bueno, un besito, Muchas Emilio. gracias. Besos Chao. a todos.
Me habéis mantenido silenciado. Hasta ahora que nos hemos acordado de ti, te hemos dado... Es la ventaja de la presencialidad. El poder de la presencialidad. Bueno, te dejamos presentar a nuestra próxima invitada habitual. Pues nada, le damos la bienvenida a la gran Lucero, que nos viene a traer la agenda cultural de esta semana desde Agenda Subversiva. Hola a todas, todos. Bueno, ya con mucho calor desde Barcelona también, en pleno verano. Y bueno, justo empezamos con una de las propuestas que queremos compartir, que se llama, justo va a estar mañana miércoles en el Matadero Madrid, que se llama En un sol amarillo, Memorias de un temblor, que es una puesta en escena de la Compañía del Teatro de los Andes, que recoge testimonios de las personas que sufrieron uno de los terremotos más fuertes que ha habido en Bolivia en 1998 y que además de recoger estos testimonios de quienes lo vivieron, también hace como un análisis o lo enlaza con cómo al final de cuentas la tragedia también dio paso hacia la corrupción y de cómo los gobiernos se lucraron con esto que ha sucedido y cómo al final las personas quedan un poco o han quedado en segundo plano. Esto en Madrid, mañana miércoles, a partir de las 19:30 horas. Y luego, un poco retomando el hilo de lo que nos comentaba Emilio, el sábado 16 en Barcelona está el Festival de Artes, comienza el Festival de Artes de la Diáspora Asiática, que organizan las compañeras de Catarsia, que es una colectiva artístico-política de asiático-descendientes. El Festival Furasia 2022, esta es su segunda edición, y viene súper potente, cargado con lectura de poesía, por ejemplo, de la mano de Paloma Chen, o una performance con elementos de la cocina asiática a cargo de Melo Shen. Este evento será en el CCCB en Barcelona a las 20 horas. Y bueno, también nos vamos ahora a Las Palmas de Gran Canaria el sábado 16 y nos han compartido el evento que se va a hacer para la presentación de la campaña de regularización ya, que quienes no hayan firmado, por favor, lleven a firmar a las personas que tengan DNI, firmen si tienen DNI y son mayores de 18 años. Y entonces va a haber un evento que es para presentar la campaña, para darla a conocer a las vecinas, vecinos, y va a estar acompañado de actos artístico-musicales por compañeros de Senegal, de Guinea-Conakry y de las Palmas de Gran Canaria, y empezará a las 10:30 en la Plaza Saulo Torón. Y bueno, pues vayan y firmen. Y quien no haya visto también el video de la campaña de regularización ya, pues que se lo vaya poniendo en bucle. Y para finalizar, cerramos el domingo otra vez en Madrid, en el festival que han organizado, que se llama Mercados Unidos, Pueblos Unidos, y es un mercadillo que tiene también artes en vivo, va a haber música, poesía, feria artesanal, en La Parcería, un espacio amigo que seguramente muchas ya conocen, y empieza a las 12 horas y bueno, pues es una forma también de apoyar a las artistas y a todas las personas que están colaborando. Recuerden, Mercados Unidos, Pueblos Unidos. Y eso sería todo. Y les recuerdo que consulten la agenda subversiva mañana. Pues muchísimas gracias, Lucero. Ahí os hemos dejado el Instagram de Agenda Subversiva para que sigáis viendo todo lo que van publicando y todas las maravillosas recomendaciones que nos van haciendo en nuestro espacio, en nuestro programa. Pues yo creo que ya estaríamos, ¿no? Nos vemos en el siguiente capítulo. Hoy nos hemos ido un poquito a los 45 minutos, pero también es verdad que teníamos la maravillosa entrevista a Emilio y además temas como súper interesantes, ¿no? Así que bueno. Sí. Una última cosa. Más, así que
parece ser que Gabriel Rufián ha tenido una intervención bastante potente sobre lo de Melilla y ha sacado unas balas que María Dantas trajo de Melilla tras hacer una visita para cerciorarse y para ir directamente a ver qué había pasado, ¿no? María Dantas, que ya sabéis que es una diputada de Esquerra Republicana en Cataluña, pero principalmente es una activista que lo da todo por los derechos de las personas migrantes dentro, digamos, del Congreso. O sea, así que parece ser que ha habido una interpelación directamente y durísima a Pedro Sánchez sobre lo de Melilla, de parte de Rufián. Y le mandamos un abrazo muy grande a María porque estamos seguros que tiene mucho que ver en ese posicionamiento de Rufián, lo que se ha comentado hoy en el Congreso. Exacto. Bueno. Muchísimas gracias a quienes habéis estado poniendo comentarios. Os mandamos un besazo muy grande. Gregorio, Tayichi, Ferchu y Brisna, entre otros, y otras. Y muchísimas gracias y nos vemos ya el martes que viene. El martes que viene. A ver si estamos las tres aquí, por fin. Yo creo que bueno, sí. Un besito. Chao. Chao. Chao.